Seguimos analizando el modo debugging o el modo de depuración en el lenguaje de programación ABAP y en esta sesión aprenderá cómo establecer puntos de interrupción dentro del sistema SAP. Cuando analizamos nuestros programas podemos establecer puntos de interrupción que pueden parar la máquina o abrir o habilitar el modo de función de debugging para seguir en el proceso de debug, donde nos permite analizar las variables o ver qué ocurre hasta el momento por donde ha pasado por la pila ABAP o cualquier otro proceso que nos permite analizar la función de debug. Para no debuguear todo el estándar hasta que lleguemos a nuestras sentencias que realmente nos interesa, en este caso queremos hacer un análisis sobre nuestro programa, sabiendo que por debajo se ejecutan distintas capas de los programas estándar y no queremos debuguear el código estándar, queremos ir directamente a nuestra sentencia o donde nos interesa, donde vemos que tenemos un error de programación. ¿En qué programa? Como sabe, el sistema SAP ejecuta por debajo programas estándar en distintas capas hasta que llega a nuestro programa a distintos eventos, y como en el log del DAM del error de programación nos indica la línea donde ha saltado el DAM, nos interesa debuguear solo aquella parte, así que podemos establecer puntos de interrupción directamente allí. En el lenguaje de programación ABAP hay dos tipos de puntos de interrupción de sesión y externos, que los podemos encontrar en el menú en utilidades, en breakpoints de sesión, la primera opción con los breakpoints de sesión, donde podemos visualizar nuestros breakpoints, fijar o borrar los breakpoints, y el segundo tipo, los breakpoints externos, que los podemos visualizar, fijar, activar, desactivar o borrar. Y para establecer un breakpoint nos situamos sobre una sentencia. El breakpoint de sesión está asociado a nuestra sesión y son válidos, o el tiempo de vida del breakpoint está asociado a nuestra sesión. Cuando salimos de SAP se eliminan automáticamente todos los breakpoints de sesión, o si los eliminamos nosotros antes. Y para fijar un breakpoint de sesión nos situamos sobre una sentencia ABAP. Los breakpoints no se pueden establecer sobre la parte declarativa de nuestro código, donde declaramos variables. En esta parte solo declaramos variables que en tiempo de ejecución la máquina asigna un espacio en la memoria para mover o manejar estas variables según su tipo, y nosotros en el modo debug podemos establecer breakpoints sobre nuestras sentencias, en este caso la sentencia de asignación, dos sentencias, o una operación, en este caso la suma entre número y cadena. Para establecer un breakpoint nos podemos situar con el ratón sobre una sentencia ABAP y navegamos en el menú en utilidades, en breakpoints, para establecer primero un breakpoint de sesión. En fijar, en este caso le damos a fijar y podemos ver como en la parte izquierda, en la columna gris asociada a nuestra sentencia, tenemos habilitado un breakpoint de sesión que hace interrumpir la máquina en tiempo de ejecución a esta sentencia y nos permite desde aquí, desde esta sentencia, depurar nuestro programa. Ya que hemos establecido el breakpoint, podemos ejecutar el programa. Si nos movemos con el ratón en otra sentencia, el sistema pone de color rojo la sentencia donde tenemos el breakpoint habilitado para verlo de una vista cuando tenemos mucho código. Se trata de cientos de sentencias o de miles de líneas de código, como hemos visto en las sentencias estándar, que paró cuando hemos activado en la sesión anterior el modo debug en la línea 1300, y con esto podemos ver más fácil los puntos de interrupción o los breakpoints que tenemos activados en nuestros programas. Ahora con F8 se abre en una ventana nueva el modo debug y se para justo en nuestro código donde tenemos el punto de interrupción a nuestra sentencia. Como puede ver, tenemos también la flecha que nos indica la sentencia sobre el breakpoint, nos indica que estamos sobre esta sentencia, número, la ejecución, en este caso en el programa Z, depuración, en mi caso L100.000 mi usuario. Estamos dentro del evento Start of Selection. Recuerde que los programas ejecutables se ejecutan bajo eventos, donde podemos analizar en la pila ABAP que hemos pasado por la DIMPRO 1000, el número de DIMPRO que asigna SAP por defecto en un programa ejecutable si no existe ninguna DIMPRO creada, en el módulo PAI que es Process After Input, y en el evento Start of Selection, y podemos ver que estamos con el código a nuestro punto de interrupción.
Y ahora para finalizar el modo debug seguimos otra vez con F8 sabiendo que va a llegar a la misma sentencia que nos va a provocar un dump o un error de programación en este caso. Llegamos al dump, volvemos con ese 38, la misma transacción del editor ABAP, entrando por modificar, llegamos al mismo código fuente con nuestro punto de interrupción. Si salimos del sistema y entramos, el punto se elimina como le indicaba porque el tiempo de vida está asociado a la sesión y está asociado también a nuestro usuario. Con este punto de interrupción hemos establecido un breakpoint solo a nuestro usuario y cualquier otro usuario puede ejecutar normalmente este programa, no va a parar, no va a habilitar el modo de depuración para parar este breakpoint porque está asociado al usuario y a nuestra sesión. Si salimos de SAP y entramos, el breakpoint no existe porque está asociado a la sesión. Ahora para eliminar el breakpoint nos situamos con el cursor sobre la sentencia y en utilidades, en breakpoints, en fijar borrar, en este caso sería la opción de borrar, se elimina el breakpoint. También podemos establecer un breakpoint de sesión utilizando el acceso directo que tenemos en la barra de herramienta para las dos o para los dos tipos de breakpoints que existe, el de sesión primero y luego el externo. Nos situamos primero sobre la sentencia y luego la opción para los breakpoints de sesión, le damos a la opción y el sistema nos muestra en un mensaje en la barra de status sesión de breakpoint fijada, que lo podemos ver donde la sentencia con el número igual a 4, la sentencia donde hemos tenido el cursor. Ahora podemos utilizar la misma opción situándonos sobre la sentencia y dándole a la opción de fijar borrar, eliminamos el breakpoint de sesión. También hay otra posibilidad de establecer breakpoint y es la más utilizada. Nos situamos sobre una sentencia directamente en la columna donde tenemos la línea, habilitamos en la columna gris con el clic, dándole el clic izquierda del ratón, el sistema habilita la sesión de breakpoint fijada, en este caso como la podemos ver en el mensaje que tenemos en la barra de status. Son las tres formas de establecer, fijar o borrar los breakpoints de sesión. En este caso sería primero por la opción del menú, en utilidades, breakpoints, fijar, borrar, o utilizando la barra de herramientas con el acceso directo, o aún más corto, más rápido, utilizando la columna que tenemos en la parte izquierda de nuestro código ABAP. Y con esto hemos establecido breakpoints de sesión. Podemos establecer n breakpoints, no hay un límite, directamente en la sentencia. En este caso tenemos 3 breakpoints de sesión. Podemos establecer breakpoints también durante la ejecución en el modo debugging. Podemos en la función debug establecer durante la depuración de nuestros programas. Ahora pasando al segundo tipo de breakpoints, que son los breakpoints externos que no son asociados a la sesión. Es decir, si nosotros establecemos un breakpoint externo, en este caso lo podemos ver con su iconito un poquito distinto al primero, al de sesión, y este breakpoint tiene el tiempo de vida establecido por una variable del sistema que la establecen los administradores del sistema. Normalmente lleva un tiempo de 2 horas, no está asociado a la sesión, puede salir y entrar en el sistema, va a haber el mismo breakpoint fijado, pero está asociado al usuario, a nuestro usuario. Con los breakpoints solo establecemos en este caso breakpoints para nuestro usuario, para nuestra conexión, y una aplicación externa sería una aplicación del navegador, una WebDimpro que se abre en un navegador, donde también para debuguear o para poner puntos de interrupción desde externos, desde una aplicación que no está dentro del editor ABAP, dentro de la ejecución del SAP GUI, la podemos hacer mediante los puntos de interrupción, los breakpoints externos que habilitan la función de debugging cuando estamos ejecutando aplicaciones externas al sistema SAP. En este caso podemos entender el navegador que también ejecuta WebDimpros, que son aplicaciones de SAP pero ejecutadas externamente en un navegador, o también cuando ejecutamos RFCs, que es un protocolo que SAP tiene para conectar dos máquinas entre sí para hablar con módulos de funciones que son Remote Function Call, que nos permite también debuguear
un código que hace una llamada a otro sistema SAP mediante los puntos de interrupción externos. Para eliminar el breakpoint de sesión nos situamos sobre la sentencia y lo eliminamos mediante la opción de la barra de herramientas. Los breakpoints de sesión se pueden fijar y eliminar directamente de la columna gris. La podemos ver, pero los breakpoints externos se habilitan y se deshabilitan de la opción que tenemos en la barra de herramientas o en el menú utilidades, breakpoints externos, fijar o eliminar, en este caso borrar breakpoints externos. También tenemos otra opción que nos permite crear breakpoints que no son asociados a nuestro usuario, que estarían para todos los usuarios que ejecutan una aplicación mediante una sentencia ABAP, que es breakpoint, y con esto el programa entra directamente en breakpoint si lo ejecuta cualquier usuario, no está asociado al usuario ni a la sesión. Es una sentencia que solo se utiliza en el entorno de desarrollo, no se debe subir a calidad y a producción, mucho menos una sentencia breakpoint. Es una sentencia que nos ayuda a nosotros, a los programadores, para habilitar el modo debug cuando estamos ejecutando análisis sobre nuestro programa. Si ya tenemos la sentencia sin ningún punto de interrupción, cuando ejecutamos podemos ver cómo el sistema directamente para en la sentencia de breakpoint de la línea que hemos escrito en nuestro código ABAP y habilita la función de debug que nos permite hacer un análisis en el modo debug de nuestro programa. Son distintas formas que tenemos para establecer puntos de interrupción que nos ayuda a debuguear nuestros programas. Y ahora, para salir de nuevo, utilizamos F8, salimos hasta llegar al error de programación de tipo dump y de nuevo volvemos con la S38 entrando por modificar dentro de nuestro programa. Normalmente cuando se utiliza la sentencia breakpoint se utiliza junto con un bucle bifurcacional donde utilizamos la variable sistema uname, username. Si el nombre del usuario es igual a nuestro usuario, por ejemplo el que hacemos las pruebas, entonces que habilite el modo debug, el modo debugging. En este caso, en mi caso L100.000, mi usuario de conexión a SAP, y en este caso la sentencia se ejecutaría solo si el nombre de usuario por la variable sistema es mi usuario. Con esto me aseguro que ningún otro usuario que ejecuta el mismo programa va a tener habilitada la función de debugging para cada ejecución. En este caso podemos ver que si ha entrado dentro del if con la sentencia porque el usuario de conexión SY uname es mi usuario L100.000, el usuario asociado al sistema SAP. Volvemos ejecutando otra vez con F8 hasta llegar al dump, dump que lo corregimos en la siguiente sección donde aprenderá cómo identificar errores en modo depuración. Esta sección la terminamos aquí, donde ha aprendido cómo implementar, cómo establecer puntos de interrupción de sesión o externos en el lenguaje de programación ABAP.